Y yo quiero orar antes de empezar a dar la palabra que quiero dar. Y si gusta acompañarme, cerrar ahí sus ojos. Y Padre amoroso, qué privilegio es poder venir delante de tu palabra. Qué privilegio es podernos acercar a ti, Señor, y a tus escrituras. Pero también entendemos, Señor, que hay una responsabilidad en ello. Padre, oramos que tu Espíritu Santo en esta mañana nos revele lo que tú quieres mostrarnos. Señor, que esa sea la manera de vivir de tu pueblo, viviendo en un rema diario por estar escudriñando las Escrituras. Oro, Padre, en esta mañana porque tú despiertes una mayor hambre en tu iglesia por el conocimiento de tu palabra, porque a través de ella, Señor, conocemos más de Jesucristo y por medio de ella nos vas transformando de gloria en gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Acompáñeme, si gusta, por favor, al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan. Este Evangelio de Juan es uno de los primeros libros de la Biblia que recomendamos a las personas que recién convertidas, las personas que vienen por primera vez a los pies de Cristo. Y recomendamos el Evangelio de Juan porque es un evangelio donde el propósito del autor es manifestar que Jesús es Dios. Si alguien habla, si alguien demuestra que Cristo es Dios, ese es el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan. Y vamos a ir al capítulo 15 de este Evangelio. Nuestro pastor Rodolfo ha estado hablando ya por varios domingos consecutivos, hablando del reino de Dios, ¿no? Y yo de lo que le quiero hablar en esta mañana es de los privilegios y responsabilidades que tenemos como participantes de ese reino. ¿Ok? Definitivamente no podemos negar que hay privilegios al estar con el Señor. ¿Quién dice amén a eso? Así es. La palabra, el salmista nos dice que en su presencia hay plenitud. ¿No es un privilegio eso? Eso es lo que dice el Salmo 16 en su último versículo. Y luego dice que a su diestra hay delicias. Entonces hay privilegios. Ya el puro hecho de relacionarnos con Jesucristo es un privilegio. Pero también como hay privilegios, hay responsabilidades dentro del reino de Dios. Hay responsabilidades. Ahora, la tendencia natural del hombre, ¿cuál es? ¿Buscar las responsabilidades o los privilegios? Bueno, sabemos para dónde nos ladeamos, ¿no? A mí cuando me ofrecían siempre un trabajo, la primera pregunta es: ¿cuánto me van a pagar? ¿Sí? ¿Qué privilegios voy a gozar? ¿Qué beneficios voy a obtener? Y no es malo. No es malo preguntar, buscar esos privilegios. De hecho, si te acordarás tú del rey David antes de ser rey, te acordarás de aquel pasaje donde el pueblo de Israel está alineado, está en fila para combatir al pueblo filisteo, pero de repente sale un gigante de entre las filas de los filisteos llamado Goliat y los está amedrentando. Cuando ven aquel grandote, todos los del ejército de Israel se asustan. Y dice ahí la escritura en Primera de Samuel que llega David, ¿no? Llega David porque lo envía su papá. Lo había enviado para recibir noticias de cómo andaban los hermanos de David en el ejército, ahí en la guerra, porque los hermanos de David habían ido a alistarse, a pelear, y quería el papá saber noticias de ellos y de pasada pues llevarles lonche, ¿verdad? Y ahí llega David, dice la escritura.
Y cuando David se da cuenta de que hay un gigante amenazando y avergonzando al pueblo de Israel, dice: oye, ¿quién es este gigantote? ¿Quién es este grandote para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Pero antes de enfrentarlo, dice ahí la escritura que él preguntó: ¿qué le van a dar al que se eche ese grandote? Lo primero que pregunta, ¿sí? Lo primero que Goliat pregunta es: ¿qué le van a dar al que quite el oprobio de Israel? Claro, David preguntó primero por los privilegios, pero David sabía que todo privilegio conlleva una responsabilidad. Todo privilegio conlleva una responsabilidad. ¿Sí? Diga conmigo: responsabilidad. Claro que sí. Es bueno desear los dones de Dios. Es muy bueno. Y como decía el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, deseen los dones de Dios y deseen los mejores dones. Así decía. Lee Primera de Corintios capítulo 12, el último versículo de ese capítulo, y te dice: deseen los buenos, los mejores dones de Dios. Es bueno, pero tenemos que entender que cada don de Dios conlleva una responsabilidad. Es bueno anhelarlos, es bueno pedirle al Espíritu Santo que ponga esos dones en nosotros, pero tenemos que entender que al adquirirlos conlleva una responsabilidad. Cada privilegio de Dios demanda de nosotros una respuesta, una responsabilidad. ¿Ok? Y en este capítulo 15 vamos a ver nosotros esos privilegios y responsabilidades en la manera en cómo estamos relacionados con Dios, con Jesús. ¿Sí? Dice el primer versículo de este capítulo: yo soy la vid verdadera. Este es el último yo soy que Jesús expresa en este evangelio, y es el séptimo. El último yo soy que había dicho lo dice en el capítulo 14. Y el sexto yo soy que él había dicho es: yo soy el camino, la verdad y la vida. Antes había dicho: yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy la resurrección, yo soy el pan de vida, y yo soy. Y cada vez que Jesús dice yo soy, él está diciendo: yo soy Dios. Porque ese nombre yo soy es como Dios se manifestó a Moisés en el Antiguo Testamento, el gran yo soy. Entonces vemos cómo Jesús dice yo soy, pero ahora este último yo soy es: yo soy la vid verdadera. La vid verdadera. Jesús no solamente dice yo soy la vid, sino la vid verdadera. La vid verdadera. En las escrituras tú puedes encontrar tres vides, ¿sí? Tres vides. Una en el pasado, en el Antiguo Testamento, y esa vid es la vid de Israel. Israel fue una vid para Dios. Fíjate, acompáñame ahí en las escrituras para que veas esto. En el capítulo 5, Isaías capítulo 5, nada más para ver esta vid del pasado. Y dice allí, desde el versículo 1 del capítulo 5 de Isaías, dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre
y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzguen ahora entre mí y mi viña, dice el Señor. ¿Qué más se podía hacer? ¿Qué más yo podía hacer por mi viña que no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvias sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Y lo que nos está diciendo la Escritura es que Dios en el pasado, en su misericordia, sacó al pueblo de Israel de Egipto, y como si fuera una planta de vid, la trasplantó a la tierra prometida. Y eso lo hizo Dios por su pura gracia de Dios, de sacarlos de esclavitud, de sacarlos de la oscuridad, de sacarlos de las tinieblas, para meterlos a una tierra prometida. Nada más el Señor tiene el poder de trasplantar, nada más Él. Y de alguna manera tú y yo ha hecho lo mismo con nosotros. De alguna manera Dios nos ha trasplantado de las tinieblas a su luz, y ha sido por su pura gracia, por su pura misericordia. Y me encanta que la Escritura dice allí que eran puras vides escogidas, puras plantas escogidas. Tú eres una planta especial, tú eres una vid especial para Dios. Y no es que nosotros lo hayamos escogido a Él, Él te escogió a ti. Así dice. Él escogió la vid, Él escogió a quien trasplantar. Dice en otra parte de la Escritura: tendré misericordia de quien yo quiera. Y por pura misericordia tú y yo ahorita estamos plantados. Gloria a Dios por ello, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Que dice allí que a esta vid que trasplantó la puso en un lugar donde tenía todo. Tú lees en el Antiguo Testamento las características de la tierra prometida, y dice que era una tierra donde fluye leche y miel. Es decir, había todo. Y no solamente había todo y tenían de todo, sino tenían a Dios a su favor, su poder y su presencia. Si alguna nación alguna vez tuvo todo para tener éxito en esta vida, fue Israel. Brincos diéramos que México hubiera sido esa vid. Si alguna vez alguna nación lo tuvo todo para tener éxito, esos fueron los judíos, el pueblo judío. Pero ¿sabes? El pueblo falló. Y dice ahí la Escritura que Dios esperaba que dieran uvas dulces, pero en vez de uvas dulces, dieron uvas agrias, uvas silvestres. Y bueno, dice ahí que vino un castigo sobre esa vid. Vino un castigo y hubo un juicio de parte de Dios para esa vid. Esa es la primera vid. La otra vid que te quiero mostrar en las Escrituras viene en Apocalipsis. Acompáñame, por favor. Apocalipsis. Esta es la segunda vid que vamos a ver. Apocalipsis. Y tú dices, ¿a poco en Apocalipsis? En Apocalipsis viene la segunda vid.
capítulo 14 de Apocalipsis. Te voy a leer desde el versículo 14. Dice: miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Y vemos en esta escritura de Apocalipsis una visión del apóstol Juan, donde en el futuro ve esta vid. Y esta vid del futuro es el sistema de este mundo que está madurando para el día del juicio de Dios. Por eso le llama la viña de la tierra. Las ramas de esta vid, es decir, las personas, dependen de este mundo para su sustento y para su satisfacción, ¿sí? Pero el resultado de ellas, dice allí, es que serán cortadas y destruidas cuando venga Jesucristo. Cuando venga Jesucristo, va a venir ya no como Salvador, sino como juez sobre esta tierra. Hace 2000 años Cristo vino como Salvador, no como juez. Por eso dice en una parte de los evangelios: yo no vine para juzgar, sino para salvar lo que se había perdido. Pero su segunda venida es una venida de juicio, y viene como juez, y viene a meter la hoz sobre aquella viña que tiene sus raíces aquí metidas en la tierra. Se refiere a todos aquellos que no han creído en Jesucristo. Qué terrible es este juicio. Pero esta es la segunda viña de la que me habla la Escritura, la viña del futuro. Y este mundo sigue el sistema de mal en peor, pero cada vez va madurando hasta que va a llegar un punto en que dice Dios: hasta aquí, como Sodoma y Gomorra. Llegó un punto en que la maldad de esos pueblos estuvo madurando, y cada vez que iba madurando más, se refiere a que su mal iba en aumento, su mal iba en crecimiento, su perversidad iba en ascenso, hasta que llegó un punto en que dijo Dios: ahora voy a meter la hoz y va a caer juicio. Y sucedió en el Antiguo Testamento cuando tú lees Génesis, y lo mismo va a suceder con todo este sistema mundial. Se va a colapsar de repente, porque va a venir un juicio de Dios. Y por eso le llama la viña de la tierra. Pero usted y yo no somos viñas de este mundo. Usted no es viña de la tierra, usted es viña del cielo. Usted es viña del cielo. Y si el mundo depende de lo que hay en este sistema para su sustento y su satisfacción,
usted y yo encontramos nuestro sustento y satisfacción en Cristo Jesús. Allá está nuestro sustento y satisfacción, no en este mundo. La tercera vid, bueno, pues es precisamente la que vamos a ver en Juan capítulo 15, cuando Jesús dice: yo soy la vid verdadera. Esa es la tercera vid. Jesús es la vid, y la vid verdadera. Jesús es la vid del presente. Israel fue la vid del pasado. Va a haber una vid en el futuro, que es el sistema que va a ser enjuiciado. Pero la vid que está hoy aquí es la vid de Jesucristo, la vid del presente. Y esa es la vid verdadera, porque hay vides que son falsas el día de hoy. Gente o personajes en los que se ha depositado la fe pensando que en ellos hay vida. Pero Buda, Mahoma, cualquier otro dios o ídolo son vides falsas. La única vid verdadera es Jesucristo. No hay otra vid verdadera más que Jesucristo. Y esta vid, Jesucristo, es una vid fuerte. Es una vid que no se rompe fácilmente. Y luego sigue diciendo ahí en el versículo 1: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitaré, y todo aquel que lleva fruto lo limpiaré para que lleve más fruto. Aquí el Señor hace una comparación y compara con esta alegoría. Les dice a los hombres, nos está diciendo ramas. Usted es una rama. Diga rama. Yo soy una rama. Yo soy una ramota, ¿verdad? Una ramona. Usted es una rama, ¿verdad? Mi hijita bonita es una ramita. Pues somos ramas. El hombre son ramas, ¿sí? Y hay dos tipos de ramas en este mundo: ramas pegadas a la vid verdadera y ramas que no están pegadas a la vid verdadera. Las ramas que no están pegadas a la vid verdadera, esas son ramas débiles, frágiles, son ramas sin vida, porque la vida no está en la rama, está en la vid. Son ramas que son infructuosas, o cuando producen fruto es un fruto silvestre y agrio, y que lo único para lo que sirven es para el fuego. ¿Quién conoce las parras de uvas, las vides? ¿Alguien las ha visto? ¿O alguien ha tenido una en su casa, su rancho? Sí, ¿verdad? Son hermosas. Cuando nos tocó ir al retiro de matrimonios a Parras de la Fuente, Coahuila, hombre, fuimos ahí a los viñedos. Impresionante, impresionante. Pero pregunta: la madera de la vid, de una vid, ¿para qué sirve? Una vid, déjeme le digo para qué sirve. Una vid nada más sirve para producir uvas, producir fruto, porque su madera no sirve para la construcción. ¿O quién construye con maderas de vid? Nadie. Su madera no sirve para eso. Su única función es dar fruto. Y cuando no da fruto, cuando es infructuosa, lo único que sirve es para avivar el fuego en la lumbre. Y esas son las ramas que no están pegadas a la vid verdadera. Esos son los hombres que están sin Cristo. Pero las ramas que estamos pegadas a la vid, esas son ramas fuertes.
No se rompen fácilmente, no son frágiles. Y no porque sean poderosas en sí mismo, sino porque su fuerza y su poder la obtienen de la vid verdadera. Nuestro poder y fuerza vienen de Jesús. Usted es fuerte y poderoso porque está pegado a la vid verdadera. Las ramas que están pegadas a la vid verdadera tienen vida, porque nosotros chupamos esa vida de la vid verdadera. La rama solamente lo que hace es recibir esa vida. Y ese es, digámoslo de alguna manera, lo que Jesús provee para nosotros. Y para nosotros es un privilegio ser ramas de la vid verdadera, porque a través de esa unión que tenemos con Cristo, tenemos vida. Ese es el privilegio de ser ramas de la vid verdadera. Tú tienes vida, y vida en abundancia. Una vida abundante, porque estamos conectados a la vid verdadera. Somos ramas que como tenemos vida, entonces damos fruto. Somos fructíferos. Somos ramas que damos fruto, y fruto en abundancia. Algunos al 30, algunos al 60 y otros al 100 por uno. Pero todos los que están verdaderamente pegados a la vid no pueden no dar fruto. Siempre van a dar fruto esas ramas. Y estas ramas pegadas a Cristo sí producen, sirven para producir, ¿ok? Esta imagen de Cristo como la vid y nosotros como la rama, de lo que habla es de la unión y la comunión que tiene Cristo con su iglesia. De eso habla. Es una imagen bíblica donde Jesús está hablando de la importancia de tener comunión, de estar unidos a Él. Y eso es un privilegio. El que tú y yo nos podamos llamar ramas de la vid verdadera. Es un privilegio estar pegados a Cristo. Es un privilegio que nosotros podemos entrar al trono de la gracia en cualquier momento. Es un privilegio que Él está a una oración de distancia. Es un privilegio que podemos nosotros abrir las escrituras y entenderlas cuando el mundo no le entiende nada. Porque estamos unidos a Él, estamos pegados a Él, estamos en comunión con Él, y eso es un privilegio, un gran privilegio. Hay otras imágenes en la Biblia que también hablan de esta unión tan importante entre Cristo y su iglesia. Y una de esas imágenes lo compara con la cabeza y el cuerpo humano, donde Cristo es la cabeza y su iglesia es el cuerpo. Y vemos esa unidad entre la cabeza y el cuerpo. Otra imagen, otra ilustración que da la Biblia entre Cristo y la iglesia y esa unión es comparándolo con el matrimonio, donde Cristo es el esposo y la iglesia es su esposa, y donde se requiere de esa unión, donde hay esa comunión. Y la otra imagen que utiliza es la del pastor y las ovejas, y la comunión que hay el pastor con sus ovejas. El pastor junta a sus ovejas en el rebaño. Y qué privilegio ser parte nosotros del rebaño de Cristo, ser parte de su cuerpo, ser parte de su novia. Usted y yo estaremos en unas bodas en el futuro, dice Apocalipsis, son las bodas del Cordero. Y usted no es invitado, usted es el que se va a casar. Entiéndame, los invitados allá arriba son los ángeles. ¿Sí me entiende eso? Usted no es invitado a esas bodas, usted es el que se va a casar. Así que prepárese, porque dice la escritura que Él está preparando a su novia
Porque Él quiere una novia sin mancha y sin arruga, sin contaminación, una novia santa, porque Él es santo. Así es. ¿Ok? Muy bien. Pero el privilegio de esa unidad que tenemos con Cristo, porque Él nos escogió, entienda usted esto: Cristo fue el que nos trasplantó. Dios es el que nos trasplantó, el que nos injertó en esa vid verdadera, porque te escogió. Y ese es el privilegio que tenemos. Pero hay una responsabilidad de estar unido a Cristo. Y su responsabilidad es la permanencia. Él espera que usted y yo permanezcamos. Por eso empieza a decir el versículo 4: permaneced en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Nada más en este versículo 4, 3 veces menciona la palabra permanecer. Permanecer. Y cuando tú lees los siguientes versículos hasta el versículo 11, te das cuenta que 10 veces Jesucristo repite la palabra permanecer. ¿Por qué nuestro Señor les habrá repetido 10 veces esta palabra a sus discípulos? ¿Qué estaba queriendo decir? Tenemos que entender el contexto cuando Cristo está diciendo esto. Este capítulo 15, capítulo 16, capítulo 17 y antes los capítulos 14 y 13, Cristo los dijo cuando estaba con sus discípulos en el aposento alto, cuando estaba en la última cena. Esa noche a Cristo lo iban a capturar y al día siguiente lo iban a crucificar. Cristo estaba por irse y dejar solos a los discípulos. Tú empiezas a leer el capítulo 14 de Juan y dice: no se turbe vuestro corazón. Pues cómo no iban a temblar, cómo no se iban a angustiar los discípulos si sabían que su maestro iba a ser quitado. Y cuando el pastor se ha quitado, las ovejas se dispersarán, faltando el pastor. Y él puede notar esa angustia. Pero él por eso les dice: permanezcan en mí. Porque es fácil permanecer cuando todo va bien. El problema de permanecer es cuando hay crisis. Y si no, pregúntale a los matrimonios que se están divorciando. Cuando nosotros damos las pláticas prematrimoniales o aconsejamos a los matrimonios que vienen en problemas, uno de los problemas precisamente es la permanencia. Uno de los principios más importantes del matrimonio es la permanencia. Pero tú te das cuenta que el matrimonio, mientras hay dinero, mientras hay salud, mientras hay todo, la permanencia ahí está. Pero ya nada más llega la enfermedad, llega la escasez, llegan las crisis y quieren aventar la toalla a alguno de los dos, porque ya no aguanta, ya no quiere permanecer. Pero yo quiero decirle a los que nos hemos casado: usted hizo un voto de permanencia. Yo lo hice con Mari Carmen hace 18 años. Cuando yo le dije: mi amor, yo te voy a cuidar, te voy a amar, te voy a respetar, te voy a bendecir hasta que la muerte nos separe. Y ese es un voto de permanencia. Porque una característica que tiene un pacto es precisamente que es permanente. Lo único que puede romper un pacto es la muerte. El pacto en sí nos habla de esta responsabilidad, de que cuando alguien entra en un pacto con otro, implica una responsabilidad de permanecer. De permanecer en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, con dinero o sin dinero.
La permanencia. Cuando las cosas van mal, permanecer. Permanecer. Ese fue el problema del hombre al principio. Por eso fue expulsado del huerto, porque no permaneció en el mandamiento de Dios. En vez de permanecer, violó esa permanencia en esa comunión que tenía con Dios por hacerle caso a una víbora que lo sedujo. El problema del hombre ha sido la permanencia. Dios es un Dios fiel y permanente. Si alguien sabe permanecer, es Él. Y tú puedes leer todo el Antiguo Testamento, cómo a pesar de la infidelidad del pueblo de Israel, Dios seguía buscándolos una y otra vez a través de sus profetas, diciéndoles: arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, no sean cabeza dura, no sean tercos, no sean de dura cerviz, permanezcan en su Señor. Y reiteradamente está hablando de la responsabilidad de permanecer. Y Cristo se lo repite 10 veces. 10 veces. Tú lees en la Biblia un personaje como Demas, que era uno de los que anduvo en las misiones con el apóstol Pablo. Y de repente en una de sus cartas dice: este Demas me ha abandonado, amando más al mundo. No permaneció. Tú ves un Judas Iscariote. ¿Qué pasó? 3 años caminando con nuestro Señor, siendo uno de los 12, y al final no permaneció. No supo permanecer. Para cuando les está diciendo esto Jesús, solamente le quedan 11. Ya Judas Iscariote se había ido para traicionar a Cristo. Y les está diciendo: muchachos, ustedes tienen que permanecer en mí. Y esa es la responsabilidad que tenemos como ramas, permanecer en Cristo. ¿Y a qué se refiere con esto de permanecer? Se refiere a la comunión que tenemos que tener con nuestro Señor, a esa relación, a esa intimidad que debemos de tener con Él. Ahora, ¿cómo yo sé? ¿Cómo tú sabes si estás permaneciendo en Cristo? ¿Hay algún sentimiento, alguna emoción? ¿Se siente algo? No se siente nada. El saber que yo estoy permaneciendo en Cristo, no hay una emoción o un sentimiento. No, hay evidencias. Hay evidencias. Y estas evidencias yo te las quiero leer en este capítulo. Primera evidencia. La evidencia cuando yo estoy permaneciendo en Cristo, número 1, es que yo doy fruto. Versículo 5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Subráyalo. La primera evidencia de que permanezco en Cristo es que llevo fruto. Y dice allí: mucho fruto. Segunda evidencia: hay poda o limpia. Porque dice el versículo 2 que dice: mi padre es, bueno, el versículo 1, mi padre es el labrador, y todo pámpano que en mí lleva fruto, lo que no lleva fruto lo quitará, pero el que lleva fruto lo limpiará. ¿Cómo saber que yo estoy permaneciendo en Cristo? El Padre empieza a podarme, empieza a limpiarme. Y esa evidencia como que ya no gusta mucho. ¿Sí? Y ahorita vamos a hablar un poquito de la poda y la limpia, ¿ok? Pero eso es otra evidencia. Una tercera evidencia, versículo 7 de este capítulo 15 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Tercera evidencia: oraciones contestadas. ¿Cómo sabes que tú estás permaneciendo en Cristo? Cuando las oraciones, las peticiones que tú le estás haciendo a tu Señor están siendo respondidas por Él.
Otra evidencia contundente de que estamos pegados a la vida de Cristo. Otra evidencia, versículos 12 y 13, dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que uno ponga su vida por sus amigos. Y la cuarta evidencia es que en ti y en mí empieza a haber un aumento en el amor. Cada vez amas más. Y no solamente a los tuyos, sino a los perdidos. No solamente a los perdidos, sino hasta tus enemigos los empiezas a amar. Empiezas a orar por aquel que te maldice. Empiezas a pedirle al Señor que lo bendiga a aquel que te voltea la cara, aquel que te trata mal. Porque en ti hay una abundancia de amor cada vez mayor. Porque ese es uno de los frutos que empezamos a dar. Dios es amor. Dice Primera de Juan. Y la quinta evidencia, versículo 11, dice: estas cosas se las he hablado para que mi gozo esté en ustedes y vuestro gozo sea cumplido. La quinta evidencia es el gozo en tu vida y en mi vida. Una vida de gozo, de un tremendo gozo, una tremenda dicha, una tremenda bienaventuranza. Macarios, dichosos, supremamente gozosos. Ahora, ¿cómo permanezco en Cristo? Para la rama es natural permanecer pegado al tallo de la vid, es natural. Pero para ti y para mí no es natural. Se requiere esfuerzo, no es en automático esto. El permanecer es un proceso, es un esfuerzo. Permanecer, ¿sí? Dice Génesis 2:24: os dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y esa palabra se unirá, literalmente la palabra unir que menciona allí en hebreo lo que significa es alcanzar algo porque lo vas correteando, porque lo vas persiguiendo hasta donde se echa. ¿Sí me entiendes? Alcanzar algo porque lo vas persiguiendo, alcanzar algo porque lo vas correteando. Habla de esfuerzo. Mantener la unidad no se da en automático. Bueno fuera que fuera natural. Al contrario, la unidad es algo antinatural en el ser humano sin Cristo, por el egoísmo, por el orgullo, por el pecado que hay en el corazón. Hay tres cosas en este mundo que impiden la unidad. Número uno, Satanás, tu adversario. Número dos, el sistema de este mundo. Y número tres, tu propia carne. Esas tres cosas impiden la unidad, luchan en contra de la unidad. Por eso es que nosotros tenemos que esforzarnos en permanecer en Cristo. ¿Y cómo permanezco en Cristo? Bueno, a través de la adoración, a través de la alabanza. Esa es una manera. Otra manera es metiéndome en las escrituras, meditando en ellas. Otra manera es orando cuando hago mis devocionales personales en la casa. Otra manera es ayunando. Otra manera es sirviendo y sacrificándome. Son maneras de cómo yo me esfuerzo por permanecer en Cristo. Permanecer. Y esa es la responsabilidad que tú y yo tenemos. Y es lo que Él espera. Él te da vida, te injerta en Él para que tengas vida, pero Él espera que tú permanezcas. Él hace su parte. Ahora nosotros tenemos que hacer la nuestra. Te quiero hablar ahora del viñador, porque dice ahí el versículo 1 que ese viñador es el Padre. Dice: mi Padre es el labrador. Y el labrador o el viñador tiene
la función de cuidar la viña. Él es el que trasplanta y hace injertos, pero Él es el que poda las vides. Él es el que las limpia. Y hay dos procesos de limpiar una parra de uvas. Número 1, cortando el tejido muerto. ¿Para qué? Para evitar que haya plaga, para evitar que haya enfermedades en esa rama. Y le corta todo lo muerto, ¿sí? Todo lo que no sirve lo va cortando. Pero no solamente el viñador corta el tejido muerto, también corta el tejido vivo. Y ay, cuando corta el tejido vivo. ¿Sabes para qué corta el tejido vivo? Para que las uvas que se produzcan sean de calidad. Y fíjate, lo que hace un viñador experto, para empezar, podar es todo un arte. Es más, yo creo que es la función más importante, porque si no lo hace bien, puede echar a perder toda una cosecha. Pero ¿tú crees que Dios no es un excelente viñador? Es el viñador de viñadores. Y si alguien sabe cortar y podar, es Él. Y Él sabe lo que a ti te sobra y que tiene que ser podado. Y Él sabe meter muy bien la tijera. ¿A poco no la has sentido? Ay. Yo estoy en ese proceso. ¿Me entiendes? Y cuando te quita tejido muerto, pues no lo sientes. Porque es como a un paciente cuando le amputan una pierna porque ya está muerta. Pues no se siente nada. No tiene chiste. No. Córtale en vivo. Córtale sin anestesia. ¿Verdad? Que te saquen una uña enterrada. Ay. Sin anestesia. Cortarlo vivo duele. Pero es necesario. Una parra de uva, una vid, si no es podada y dado, va a crecer y va a crecer y va a crecer sin forma. Va a crecer al porrazo, como dicen en mi rancho, desgarbanzado. ¿Sí me entiende? Sin control va a crecer. Y sí va a dar muchas uvas, pero las mismas uvas son uvas de mala calidad. En cambio, cuando el viñador la está podando y le está dando el tamaño y la forma que debe de tener, le está quitando ramas que tiene de más para que concentre su savia en las ramas donde tiene que dar fruto, para que el fruto que salga de allí sea un fruto de calidad. Entonces, de repente hay cosas que el Señor va a cortar de nosotros que son buenas, pero que son necesarias cortarlas para que demos vida espiritual, fruto espiritual. De repente somos todólogos y le queremos hacer a todo. Y nos llenamos de actividades y de activismo. Pero vamos diluyendo todas esas actividades de que nos llenamos la agenda de cosas. Van restándole a nuestra vida espiritual. Van diluyendo tu vida espiritual. Llegó un momento en que los apóstoles en el libro de los Hechos, capítulo 5, les dice a la iglesia: iglesia, a ver, un momento, señores, nosotros ya no podemos estar sirviendo las mesas, porque ya son tantos que ya no podemos estar dándoles consejería a medio mundo. Tenemos que concentrarnos en la oración y en la palabra. Por favor, escojan 7 varones de renombre, llenos del Espíritu Santo, sabios, para que hagan esas funciones. El servir mesas no es malo, era algo muy bueno, pero ellos sabían que tenían que cortar eso porque les estaba restando la palabra y el tiempo de oración. ¿Sí me entiendes eso? Y de repente nuestro pastor se da cuenta de eso. Y no te ofendas con lo que te voy a decir, pero el pastor dice: yo ya no quiero dar consejerías, porque es tanta ya la gente que viene a mí que me absorbe tiempo, me consume tiempo que yo necesito para la palabra y la oración. Y él sabe que es necesario cortar ciertas actividades porque se está llenando de tantas que le están menguando en otras que son más importantes.
Y de repente les dice: a ver tú, Rafa, a ver tú, Checo, a ver tú, Alan, y agarra al staff para dar consejerías. Pero luego la gente dice: no, si no es con el pastor, no. No, ese Rafa que me va a decir, hombre, yo sé más que ese. Yo ya llevé Epicentro, soy graduado de Epicentro, tal título. O sea, yo de pastor para arriba, ¿verdad? Si no es el pastor, que sea un apóstol o profeta, menos no. Por favor, usted tiene que entender este principio de la poda. Tiene que entender este principio. Vamos a Lucas capítulo 10 para que me entienda. Mire, ay Señor, me estoy metiendo en líos, ¿verdad? Dice, y el pastor está escuchando. Lucas 10, 38. Fíjese lo que dice allí. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada María lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús y le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesario, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Era el problema de Marta. Tenía tantas actividades que había perdido lo más importante, que era su comunión con Jesús. Mi amado, si algo te está robando la comunión con Jesús, la permanencia con Jesús, yo te lo digo en esta mañana con todo respeto: córtalo, aunque te duela. Yo no sé qué sea, nada más tú lo sabes. Pero el argumento de mucha gente de no orar y meterse a la palabra es porque no tiene tiempo. Quiere decir que todo su tiempo lo están absorbiendo otras actividades que no son malas, pero usted tiene que entender el principio de la poda y la necesidad y responsabilidad de permanecer pegados a Cristo como ramas. Y por último, el fruto. Dice ahí la Escritura que nosotros llevaremos abundante fruto, y con esto voy a terminar. Recuerden nada más una cosa: la rama da fruto, pero no para comérsela a ella misma. ¿Quién se come el fruto de la rama? Otros. Tenemos que entender que como cristianos, como papá, como esposo, yo tengo que entender que los primeros en comer mi fruta es mi esposa y mis hijos. Y ese fruto que yo manifiesto a ellos, lo manifiesto con mis palabras, mis acciones y mis actitudes. En esas tres cosas manifiesto el fruto del Espíritu Santo. Y en la Biblia me habla de diferentes tipos de fruto. Número 1, un fruto es ganar almas para Cristo. Romanos 1:13. Otro tipo de fruto es la santidad y la obediencia. Romanos 6, versículo 22. Otro tipo de fruto es el dar, el ser generoso. Romanos 15, 28. Otro tipo de fruto es el servicio y las buenas obras. Colosenses 1:10. Otro tipo de fruto, el de labios, el de la alabanza y la adoración. Hebreos 13:15. Y el otro fruto es el carácter cristiano, de lo que me habla Gálatas capítulo 5 versículo 22-23. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza y mansedumbre. Le mencioné como 5 o 6 tipos de frutos diferentes. Y si usted y yo estamos permaneciendo en Cristo y estamos siendo responsables, vamos a dar abundante fruto. Recuerde, el fruto es una señal, es una evidencia de membresía en el cielo, de estar conectados con Cristo. Amén. Vamos a ponernos de pie para terminar orando.
Cierra ahí tus ojos. Y yo quiero que medites sobre qué es aquello que te ha estado robando la comunión con tu Dios. ¿Qué son aquellas buenas cosas que de alguna manera te está robando el meterte más con tu Señor? Yo quiero hacer una oración primero por aquellos que tal vez no han sido injertados en la vid verdadera. Y si en tu corazón está el deseo de ser parte de esta vid verdadera, yo quiero que repitas esta oración conmigo y tú le puedas decir hoy a Jesús que te injerte en su vid y decirle: Padre, en esta mañana yo te pido perdón por mis pecados. Reconozco que soy una rama silvestre, que he dado fruto agrio, pero hoy reconozco mi necesidad de ser trasplantado, de ser injertado en la vid verdadera. Padre, tú que eres el viñador, trasplántame, injértame en la vida de Cristo. Yo lo recibo como Señor y Salvador en esta mañana. Y reconozco que Él murió por mis pecados y resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra del Padre. Gracias, Señor, por tu amor, porque tú no quieres que ninguno perezca, sino que todos sean partes, sean ramas de esta vid verdadera. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y ahora, si hay algo ahí por lo que hay que pedirle perdón a Dios y decirle: Señor, perdóname, porque tal vez mi agenda llena, mis actividades, que no son malas, pero sin embargo me han robado la comunión contigo. Yo te pido perdón, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname por no entender que lo primordial y mi primera responsabilidad es contigo, Señor. Antes que con el hombre, es contigo. Contigo, mi Señor. Mi primera responsabilidad es permanecer pegado a ti. Ayúdame, Señor, a permanecer. Ayúdame, Señor. Ayúdame a mantenerme unido a ti. Que no haya nada que mengüe mi tiempo devocional hacia ti. Que no haya nada que mengüe el meterme a la palabra y escudriñarla. Que no haya nada, Señor, que mengüe mi tiempo de oración contigo. Ayúdame a pelear, Señor, por ese tiempo para ti. Oh, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y ayúdame, Señor, a dar abundante fruto para ti. Porque dice allí tu palabra que de esa manera el Padre será glorificado. Señor, queremos glorificarte. Queremos que tu nombre sea conocido. Y que sea por el fruto abundante que nosotros llevamos delante de ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero decirle una cosa. Usted está conectado a una vid que sus raíces no las tiene aquí en la tierra, sino están allá en el cielo. ¿Me entiende eso? Usted está conectado a una vid que, digamos, está al revés. Las raíces están arriba, el tallo está bajando y usted está aquí en la tierra, pero nada más por un tiempo, porque usted va a volver al cielo, porque usted es rama de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde, que Dios lo cuide, en el nombre de mi Señor Jesús. Amén y amén. Que tengan buen día. A continuación siguen las clases para los que están tomando las clases en los diferentes lugares. Ya es hora para estar allí. Gracias.